Muy buenos días, mi nombre es Lady Amilice Asprilla Jaramillo, el nombre de mi compañera Michelle Tatiana Angulo Muñoz. Hoy vamos a exponer en el tema dictadura en Argentina. Fue entonces que el 24 de marzo del año 1976 las Fuerzas Armadas protagonizaron en la Argentina un nuevo golpe de Estado. Estas interrumpieron el mandato constitucional de la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón, quien había asumido en 1974 después del fallecimiento de Juan Domingo Perón. El gobierno, de facto constituido por la Junta Militar, estaba formada por los comandantes de las tres armas, que es el general Jorge Rafael Videla del Ejército, el almirante Emilio Eduardo Macera de la Marina y el brigadier Orlando Ramón Aguste de la Aeronáutica. Se dice que la Junta Militar, que se impuso como la máxima autoridad del Estado, atribuyéndose una capacidad de fijar pues directivas del gobierno, designar y reemplazar a la presidenta y a todos los funcionarios. Se dice de que estos tres puestos o estos tres mandos de armas se repartieron para cada uno el 33% del control de las distintas jurisdicciones e instituciones estatales, como eran gobernaciones, providencias, intendencias municipales, ministerios, canales de televisión y radios. Entonces, el país de esta manera se dividió en zonas, en subzonas y áreas de donde coincidían con los comandos de cuerpo del ejército, y de esta forma se organizó la tarea represiva sobre la dictadura, a la que se llamó el accionar subversivo. También se dice que esta dictadura buscó implementar pues, una feroz represión para disciplinar a la sociedad en un contexto caracterizado por la creciente organización y movilización social, cultural y política. O sea, como se indica, pues, estos propios nombres, se indica como un proceso de reorganización nacional que buscaba rediseñar la sociedad en su conjunto, pues, de transformar en el plano político, económico, social y cultural. Entonces, esta dictadura que se formó en ese entonces se propuso en eliminar cualquier oposición a su proyecto. Entonces, era aniquilar toda acción que intentara disputar el poder. También podemos observar que lo que se propuso destruir esta dictadura, que fue tanto tanto los jefes militares como los grupos económicos y otros civiles que apoyaron la dictadura en el año 76, decían o relacionaban pues el origen de los conflictos sociales y la inestabilidad política en Argentina con el desarrollo de la industrialización. Entonces, pues según la historia, estos afirmaban que ese modelo estaba sosteniendo artificialmente por la intervención del Estado. Entonces se dice que lo que motivaba un exagerado crecimiento del aparato estatal y el fortalecimiento de un movimiento obrero capaz de defender sus derechos. También podemos decir de que pues en esta oleada prácticamente un terrorismo de Estado era aniquilar a los que ellos denominaban delincuentes subversivos, y ellos con esto pretendían de que la violencia política, así fuera ilegal, que se ejercía del Estado hacia pues a la sociedad, entonces era considerada cualquier persona una amenaza que desafiara el poder. Entonces esta fue una de las características muy repetitiva en la historia de Argentina. Entonces la represión, o sea, en Argentina han existido represiones, o han hecho huelgas que son trágicas históricamente. Por lo menos se pueden mencionar que estaban la represión contra los obreros en huelga en la Semana Trágica del año 19, las huelgas en la Patagonia del año 21, los fusilamientos de José León Suárez, que son relatados por Rodolfo Watts en el libro Operación Masacre en el año 56, la noche de los bastones largos durante la dictadura de Juan Carlos Onganía en el año 66 y la masacre de Trilán en el año 72. Y pues entre otros, entonces se dice que Argentina ha sido muy azotada por este tipo de situaciones
que en últimas la sociedad es la más afectada. También podemos decir que en este ámbito de represión del Estado, de terrorismo del Estado, se dice que uno de los periodistas decía que en el año 1979, en una entrevista al periodista, el dictador Jorge Rafael Videla dijo que una frase que con el tiempo se volvió muy célebre, entonces la queremos repetir en este momento, que dice que le diré que frente al desaparecido, en tanto este como tal es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial porque no tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido, porque durante esta dictadura hubo demasiada gente de que el Estado desapareció. Entonces, todo esto lo podemos observar en el ámbito de esta dictadura. Entonces, también podemos decir que pues una de las características principales de esta dictadura fue que tanto hubo represión tanto a los medios de comunicación, hubo represión en todas las áreas. Cualquier persona que dijera que estaba en contra de lo que se estaba viviendo en ese momento, pues era catalogada totalmente enemiga del Estado. Entonces, lo que se pudo observar en esta dictadura fue de que, pues, el Estado, en vez del Estado defender a su sociedad, antes del Estado lo que hizo fue atacar a la misma sociedad. Entonces, dichas estas palabras, va a continuar mi compañera Michelle Tatiana Angulo. Asimismo, dándole continuación a lo que plasmó mi compañera Lady, sigue el terrorismo de Estado, el cual se evidenció en la dictadura de Argentina. Entre 1930 y 1983, Argentina sufrió 6 golpes de Estado. Sin embargo, la expresión terrorismo de Estado se le atribuyó al último. Solo se utilizó para hacer referencia a ya que la violencia política ilegal ejercida desde el Estado contra todo aquel que fuera considerado una amenaza o desafiar el poder, que fue una característica repetitiva de la historia argentina. Hay muchos ejemplos entre eso, como la represión contra los obreros de la huelga de la Semana Trágica de 1919, también en las huelgas de la Patagonia en 1921, los fusilamientos de José León Suárez, como anteriormente mencionó mi compañera. Un dato muy importante que sucedió en Argentina fue los 500 centros de detención clandestinos que funcionaron tanto en sedes policiales y unidades militares, pero también en escuelas, hospitales y fábricas, lo cual desgastó el tejido social de ese país. Los desaparecidos se dieron desde 1979. En una entrevista al dictador Jorge Rafael Videla, dijo una frase con el tiempo se volvió tristemente célebre, la cual decía: le diré que de frente al desaparecido, en tanto este como tal, es una incógnita. Mientras sea desaparecido, no puede tener tratamiento especial, porque no tiene identidad. No está muerto ni vivo, está desaparecido. La palabra desaparecido, tanto en Argentina como en el exterior, se asocia directamente a las dictaduras de 1976, ya que lo que distinguió a esa dictadura fue algo que ninguno de los regímenes previstos prácticamente con anterioridad había logrado: la desaparición sistemática de personas. Disculpen. Otras dictaduras en Latinoamérica, tanto como el mundo, también secuestraron, torturaron y asesinaron por razones políticas, pero de todas ellas, ninguna produjo un dispositivo como la desaparición de personas. Lo significado al terrorismo estatal argentino residió en que la secuencia sistematizada, que consistía en secuestrar, torturar, asesinar, descansaba sobre una matriz cuya finalidad era la sustracción de la identidad de la víctima, como la identidad de la persona, que es lo que lo define como tal, como humano. Se puede afirmar que las consecuencias radican en que tuvo el terrorismo de Estado fue a través de los centros clandestinos, que anteriormente les mencioné que eran 500,
en donde se logró la sustracción de la identidad de los detenidos, es decir, aquello que los definía como seres humanos. Sus captores no solo se apropiaron de la decisión de acabar con la vida de los cautivos, sino que al privarlos de la posibilidad del entierro, los estaban privando de la posibilidad de inscribir la muerte dentro de una historia más global, que incluye la historia misma de las personas asesinadas, de sus familias, de la comunidad en la que se pertenecían dichas personas. Por esta última razón, podríamos decir que la figura del desaparecido encierra la pretensión más radical de la última dictadura. Como en la última dictadura, se estima que 30.000 desaparecidos durante esta, con el modelo de ejecución de la dictadura, daba cabida al fusilamiento, así también el problema de almacenar cadáveres en fosas comunes, abrió un potencial juicio internacional al crimen de lesa humanidad contra el régimen militar, de modo que la Junta optó por las desapariciones. Esta práctica consistía en secuestrar a los llamados traidores, reclutarlos en centros clandestinos que anteriormente ya notificamos que eran bases militares, estaciones de policías, también se cogieron hospitales, colegios y fábricas para este tipo de prácticas. Muchos de ellos sufrieron los velos de la muerte. A los opositores se les otorgaba, se les ponía cemento en los pies y luego se les lanzaba desde aviones que sobrevolaban el Mar de la Plata y así se perdían eternamente en el océano y no dejar rastros de ellos. Como acaba de mencionar mi compañera, pues se vivieron demasiadas cosas que impactaron incluso a la comunidad internacional cuando se observaban pues este tipo de comportamientos de la dictadura en Argentina. Entonces se dice que, cuenta la historia de que las madres de la Plaza de Mayo, esas mandaron un mensaje que causó mucha conmoción al mundo, que fue que a partir del 30 de abril del año 1977, tanto madres de muchas de las víctimas que dejaba esta represión sanguinaria de la dictadura militar comenzaron a protestar, pero como la protesta era prohibida en ese entonces porque no había un gobierno democrático, o sea, no había respeto por la ley, sino que la ley eran estos comandos militares, se dice que estas mujeres causaron una gran conmoción en el mundo, haciendo de que se alterara ese orden militar y que la comunidad internacional pusiera sus ojos en Argentina. Entonces decidieron juntarse pacíficamente en la Plaza de Mayo para marchar en círculo. Entonces se dice que portando en sus cabezas pañoletas blancas y en otros casos los pañales de papel de sus hijos, con las fotos de los desaparecidos. Entonces las madres en la Plaza de Mayo despertaron esta indignación en la comunidad internacional, porque se dice que incluso desaparecían niños, desaparecían personas adultas, adolescentes. Entonces esto empezó a verse internacionalmente. Asimismo, la dictadura trató de imponer una cortina de humo para evitar las miradas de la comunidad internacional y los derechos humanos con el Mundial de Fútbol de 1978, que le sirvió al régimen para revalidarse. La dictadura encontró en la Organización Mundial de Fútbol en Argentina el vehículo ideal para revalidar el régimen frente a la opinión pública, tanto nacional como internacional. Lo importante era ganar a toda costa el certamen, ya que reaviviría el sentimiento nacionalista, gracias a una selección que para ese entonces contaba con figuras como la de la talla de Mariano Alberto Kempes y Daniel Pasarela. No obstante, el pase a la final de la selección albiceleste dependía de un triunfo sobre Perú por 4 goles. Argentina venció por 6-0 a un seleccionado peruano que se conocía por ser un rival de peso. Entre pasillos quedó latente el posible caso de corrupción de la dictadura argentina hacia los dirigentes peruanos, comandado por Rafael Videla y su
y secundado por el secretario de los Estados Unidos, Henry Kissinger. Finalmente Argentina se coronó campeón al ganarle a Holanda. El pueblo vibraba de emoción bajo el miedo de un terrorismo de Estado. Todas estas estrategias que utilizó pues en ese entonces ese régimen en Argentina, también se vino lo que se denomina pues la historia, lo que fue la Guerra de las Malvinas, que marcó el declive de la dictadura, porque fue en el año 1982 cuando la Armada Argentina invade las Islas Malvinas y las reclama como territorio austral. Entonces se dice que se desata una guerra contra los ingleses. Entonces ahí fue donde Margaret Thatcher fue severa y se dice que desplegó su poderosa armada, que en pocos meses venció pues a la soberanía argentina. Entonces esto se utilizó y esto fue un detonante en esta crisis al interior de la Junta Militar que había en ese entonces. Entonces se dice que Reinaldo Vignone, el último dictador al mando de este régimen, se ve obligado a entregar el poder y a llamar a elecciones nuevamente, pues para tratar de como restituir como la democracia y todo ello. Entonces se dice que el 30 de octubre fue cuando, de 1983, que se restauró la democracia en Argentina, pues Raúl Alfonsín es electo presidente y comienza a enjuiciar a cadena perpetua a los principales responsables de estos 7 años oscuros por lo que atravesó el pueblo argentino. Entonces se dice que esta gente del régimen militar intentaron a través de querer hacer ciertas leyes que le dieran una gran amnistía a ellos, pues para que no fuesen juzgados en caso tal de que el régimen dictatorial militar pues cayera. Entonces, como conclusión tenemos pues de que estos años de la dictadura argentina hubo severas violaciones de los derechos humanos y se dice que se recurrió a un eufemismo de denominar excesos, pero gradualmente la sociedad y las mismas Fuerzas Armadas debieron aceptar y como la aparición de cadáveres, como mencionaba anteriormente mi compañera. Entonces, esto al último llenó tanto al pueblo argentino que pues decidieron pues como reclamar esa democracia y hacerlas evidentes en las urnas cuando se convocó nuevamente pues a las elecciones. Entonces, esta es nuestra exposición, profesor Rúa. Agradecemos pues la atención y pues altamente agradecidas por todo el material y todo lo enseñado de parte suya. Mi compañera Michelle Tatiana Angulo y yo, Leida Milicia Esprilla Jaramillo, terminamos con esto la exposición sobre la dictadura en Argentina. Muchas gracias.